chicos, ¿cómo están? Les habla Juan José Gómez desde Popayán, Colombia. En el día de hoy voy a contarles la historia del libro El cetro del niño rey. Así que empecemos. Oh, me siento avergonzado, pues mi bisabuelo cometió cosas que no debía. Y me pregunto, ¿será que uno tiene que pagar los platos rotos de lo que hicieron los antepasados? Nunca me imaginé que un simple juego de pelotas fuera a cambiar mi vida. Alguna vez creí que cuando nos trasladáramos con mis padres fuera así, pero no, luego me dije, quizás cuando me enamore cambie mi vida. Todo empezaría un martes después de hacer esa prueba de SEA. Mis amigos me dijeron, vamos a jugar, pues ya llevaban la pelota. Íbamos a ese lugar que habíamos descubierto dentro del terreno del colegio. La cancha era al lado de un árbol de ceiba. Ellos disfrutaban de su juego y yo, aburrido viéndolos, no me gustaba el fútbol. Y me puse a cavar con un pedazo de madera cuando fui encontrando unos huesos. ¡Me sorprendí! Y más abajo fui encontrando más un cráneo. Y más abajo encontré un cofre. Saqué los huesos y los eché en mi maletín. Mis amigos se dieron cuenta y se fueron medio asustados. Yo me quedé solo. Al llegar a mi casa, investigué por internet acerca de huesos y todo dio que eran de un camello. Pero como huesos de camello por acá, si esos animales son de África o del occidente por allá. Al día siguiente regresé a ese sitio otra vez y desenterré el cofre. Una amiga del salón se había ido detrás de mí y se dio cuenta, pero le dije que eran unos huesos de caballo. Mi amiga Gala se llama. Me fui a mi casa, no le dije nada a mis padres. Saqué el cofre y en la parte de encima tenía unos jeroglíficos, como unas claves. Esto era para abrirlo. Intenté, pero mucho después pude abrirlos. ¡Vaya sorpresa! Dentro de uno había otro y dentro de ese un tercer cofre. Cuando me sorprendí, fui sacando un cetro como de un rey de puro oro. Me asusté. Al día siguiente en el colegio, el rumor de que muchos niños habían visto la sombra de un camello. Estaban asustados. Un día una compañera se encontró cara a cara con un camello y a los 3 días murió. El tema se hizo popular en el colegio. El rector dijo que si seguían con eso tenían que expulsar a algunos. ¿Mis amigos dijeron algo? Les pregunté y solo habían dicho de unos huesos, pero que eran de caballo. El día siguiente, al salir de clases, fui a la casa de Gala, mi amiga. Cuando, vaya sorpresa, tenía los ojos morados. Le habían dado una paliza. Me contó que era su padre, era el jardinero del colegio. Se había dado cuenta de que ella se escapó a ver cuando yo saqué los huesos y estaba todo enojado. Que le dijera la verdad, que no podrían ser solo huesos, que algo más tendría que haber sacado yo. Ella le dijo que no y por eso le pegó. Había dicho que iba a matar al que saqueó algo de ahí. Gala me dijo, ya váyase, no vuelva más al colegio. Yo, todo asustado, me fui para mi casa. No dije nada a mis padres. Me impresionó lo de los jeroglíficos y empecé a investigar en Wikipedia, y la información que me arrojó fue que era el lugar donde habían encontrado la tumba del rey Tutankamón. Más me sorprendí. Intenté investigar a mi papá y no le gustó mucho. Le dije ¿qué hizo mi bisabuelo? Me respondió, él se dedicó a las labores del campo. No quedé contento con lo que me había dicho mi
padre y fui donde un amigo de mi abuelo, Cipriano. Este se llamaba Cornelio y le conté todo lo del hallazgo y empezó a contarme la historia de mi abuelo y del papá de él, es decir, mi bisabuelo, que se había ido para Egipto, había dejado a su esposa y a sus hijos, que había estado en la cárcel por robar unos tesoros del museo. Toda su vida me contó de mi bisabuelo. Había sido amigo de Cartel, el que descubrió las tumbas de Tutankamón. Con este relato yo estaba atando cabos. Ahora estaba más contento. Le dejé el cofre a don Cornelio para que él averiguara más sobre él. Al llegar a mi casa encontré que unos ladrones se habían entrado a robar. Habían revuelto todo, pero no se llevaron nada. Mi cuarto era el más revolcado. ¿Quién sabe por qué? Al día siguiente fui donde don Cornelio y le conté lo del robo. Y él había investigado sobre el cofre. Había sido robado del Museo del Cairo en Egipto. Me dio vergüenza, pues dije, mi bisabuelo era un ladrón. Me dijo don Cornelio, cuéntale a su papá y deben devolverlo al museo. Cuando llegué a mi casa me interesé por investigar sobre Bolsoni, un cuadro de un hombre que mi papá tenía colgado en su oficina. Él se había dedicado a buscar tesoros para venderlos. Era saqueador de tumbas. Mi bisabuelo lo había conocido. Tal vez se dejó deslumbrar por él con sus narraciones de tesoros y se volvió así. Me preguntaba cómo mi bisabuelo se había dejado tentar para sacar objetos de Tutankamón de Egipto y traerlos por acá. Un día al salir del colegio me estaban esperando en la rectoría. Al entrar me estaban esperando el rector, mis padres y don Cornelio. Me dijeron lo que pasa es que gracias a don Cornelio la policía pudo capturar a los ladrones que se habían entrado a mi casa, pues entre ellos estaba el papá de Gala, mi amiga. Pues don Cornelio podía descifrar que era él el protagonista de este robo a la casa mía, pues él sí sabía por qué. Esos terrenos del colegio habían sido donados por el bisabuelo al colegio y desde entonces habían contratado al papá de Gala como jardinero desde Egipto mismo para cuidar esos terrenos. Yo pensé que don Cornelio le había contado a mis padres del hallazgo. Yendo a la casa de regreso les conté todo. Mi papá lloraba, tenía tal vez la esperanza de que su abuelo no hubiese sido un ladrón como se decía. Pero tranquilo, papá, le dije, no todo es bueno en la vida, a veces hay ovejas negras en las familias. Yo nunca quise que supieras nada, hijo, me dijo mi papá. Mi mamá dijo, ¿entonces devolvemos el cetro al Museo de Bogotá? No, exclamó don Cornelio, debemos llevarlo al lugar de origen, el Museo del Cairo en Egipto. Esto ayudará a que su familia recobre su nombre. Estuvieron de acuerdo, pero yo seguí en mi casa indagando más a ver qué encontraba de lo que mi papá guardaba. Adentro se desprendió una carta que decía para mis hijos, Rogelio, Merardo y Cornelio. Se trataba de un juego que mi bisabuelo había inventado. Se trataba del que encontrar unas llaves a través de unas pistas que daban la carta a través del número en las páginas del libro. Esto para llegar al tesoro, el que lo encontrara salía premiado, para al final nadie perdía. El juego se llamaba Close House. Después pregunté a mi papá qué significa Close House, que quiere decir casa encerrada. Él me dijo que era un juego que mi bisabuelo se había inventado. Más tarde fui donde don Cornelio, le conté sobre la carta y lo que ahí decía del juego. Se sorprendió y me dijo, siga buscando, mijo, más pistas en su casa. Pero le dije, no queda nada más que buscar. Esa noche me levanté a medianoche y fui a buscar un cuadro que mi papá tenía de Belzoni. Allí estaba él apuntado con el dedo índice. Le buscaba yo por todo lado queriendo descifrar qué podía estar indicando.
Fui quitando un papel que tenía en la parte de atrás. Luego una pasta casi me cayó. Salió allí, estaba en la parte inferior del cuadro donde apuntaba el dedo de Belzoni unos soles. Había encontrado otra pista. Felicitaciones, decía. El que encuentre esta pista será merecedor del premio. Sé que están muy enojados conmigo, creyendo que fue un ladrón, pero voy a presentarles las pruebas de mi inocencia. Allí mi bisabuelo relataba todas sus experiencias vividas en el Cairo por el desierto, sus amigos cuando se fue y dejó a su esposa con sus hijos, pero fue algo que él no quiso que le metieran ese tesoro en la maleta cuando él viajaba para Colombia, y ahí lo cogió la policía y estuvo en la cárcel por 3 años. Luego se quedó en Egipto 2 años, investigando y tratando de desenmascarar a los que le habían hecho tanto daño, y al conseguir que se desmantelaran esa red de traficantes de tesoros robados, el gobierno de Egipto le dio una réplica de oro del cetro del niño rey en gratitud. Y para subsanar la injusticia que le habían hecho, también le dieron un camello en el que andaba y hacía sus correrías por el desierto. Les quiero mucho, decía la carta, por eso les que nadie perdería. Ya saben, no soy un ladrón, no he robado nunca nada. A 15 metros del palo de ceiba está enterrado el camello y debajo el cetro del niño rey. Salí de mi cuarto después de leer esta carta, la llevé a mis padres y sentimos mucha tristeza por haber pensado siempre que él era un ladrón. Fuimos luego a visitar la tumba de mi bisabuelo Jeremías y me sentí orgulloso de haber tenido un bisabuelo como él.